Vamos a comenzar. Me gustaría compartir con ustedes un tema que no lo han tocado hace años en la iglesia, pero yo creo que en algún momento lo van a volver a tocar. Y no lo han tocado, la razón por la cual no lo han tocado es porque la última vez eh, que lo tocaron es porque se pusieron en noviazgo algunos, y ese es el tema que quiero tocar hoy, un poco sobre lo que es noviazgo. Yo creo que lo van a tocar pronto, no sé. No sé si sus papás le han hablado de esto o no. Y es un tema que no todos abordan de la misma manera. Estrictamente este tema es, en algunos lugares es un tema tabú. Tabú significa que está medio oculto, que no lo, no lo abordan porque es medio conflictivo para algunos, porque no todos han vivido lo que se llama noviazgo. Estrictamente, el hermano Branham no predicó un mensaje sobre noviazgo. Lo más cercano que él predicó fue escogiendo una novia, y ahí dice algunas cosas, pero no, en la estructura de noviazgo, como lo tenemos aquí, no lo presentó así el hermano Branham, pero, o sea, explícitamente no lo hizo, pero a lo largo de sus mensajes está implícito en el mensaje. O sea, está, pero no a la vista de todo. Hay que estudiar, hay que escudriñar y orar. Una de las cosas que dijo el profeta sobre noviazgo, primero en el mensaje escogiendo una novia, que debemos orar mucho sobre la persona que vamos a escoger como pareja, porque nos podemos equivocar. Nosotros no decidimos cuando nacemos, no decidimos cuando morimos, la única decisión que hacemos es con qué nos casamos y el día que nos casamos. Esa es la única fecha en la vida que ustedes pueden escoger, y sería muy triste que se equivoquen en la única cosa que tienen que escoger. Hay una escritura aquí, este libro lo escribió el hermano Ángel Montes, en esos años estaba en una iglesia, en un lugar que se llama Ugarteche, creo que lo dije bien, Ugarteche, eh, en Argentina, y ahí creo que es el Tabernáculo Monte de Sion. Y él hizo no es, bueno, él estuvo en Ugarteche y en otros lugares predicando y trabajando como pastor, y ustedes saben que él tiene un ministerio de enseñanza. Entonces el hermano Ángel vio la necesidad que había sobre este tema del noviazgo, y él escribió este libro. No hay, hasta donde yo sé, un libro tan completo como este que hable sobre noviazgo. La primera cita que el hermano comparte aquí está en Génesis 29, 18 al 20. Está escrito: y Jacob amó a Raquel y dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, perdón, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo, porque Labán era un estafador, un sinvergüenza, un aprovechador, pero Jacob también. Entonces Jacob era uno que siempre sacaba ventaja de los negocios, y Labán era de los mismos, porque el que dice la ley que es ojo por ojo y diente por diente, y el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, como Jacob era un estafador, por así decirlo, se encontró con un hombre que se llamaba Labán, que era pariente de él, que era más estafador que él. Entonces Labán aceptó la oferta de Jacob. Y aquí me gusta lo que dice aquí. eh, bueno, no está, sí, aquí está. Dice, en el 20 dice, así que Jacob sirvió por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Primera cosa, él la amaba. Entonces, en estos tiempos bíblicos, y aún hasta el día de hoy, en algunos lugares, hay hermanos del mensaje que creen en pagar la dote, y hay países donde está el mensaje que se hace este trámite de pagar la dote. ¿Qué es la dote? Es una especie de indemnización o parte de un contrato cuando un joven o un hombre le propone matrimonio a una joven. Entonces él le da una dote o le da un obsequio
o negocios, puede ser en caso de dinero, o camellos, en los tiempos bíblicos, caballos, una oveja, alguna cosa, como una ofrenda a la familia de donde él tomaba a su esposa. Entonces Jacob eh, no tenía nada que dar tal vez, y vino y ofreció trabajar 7 años para que le den a Raquel como esposa. Y a Labán le pareció bien este negocio. Y aquí tenemos una definición de noviazgo. Noviazgo es el tema, dice aquí el hermano Ángel, al concluir la breve serie sobre jóvenes, porque él publicó algunos temas como este que tenemos aquí sobre noviazgo, eh, publicó algunos temas para jóvenes, como por ejemplo, jóvenes, hijos de ministro, también jóvenes, el joven rico, y también jóvenes, acuérdate, limpia y huye, que ese lo tocamos en la iglesia, me parece. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿O estoy equivocado? Lo tocaron en la iglesia. Acuérdate, limpia y huye. Son tres cláusulas mayores para los jóvenes en la Biblia. Bueno, el hermano dice, terminando la serie de jóvenes, esta breve serie, forzosamente tenemos que abordar el tema noviazgo. Es vital, es vital, está en mente de todos los jóvenes y los adolescentes, varones y mujeres de la iglesia, en realidad con la cual deben lidiar, más que algo en lo que piensan. El tema del noviazgo, más de ser algo, más allá de ser algo que en lo que un joven piensa o una joven piensa, en realidad es una situación con la que tiene que lidiar tarde o temprano. Y con esto tienen que lidiar los padres, los pastores, los jóvenes. Hay que lidiar con este asunto de noviazgo. Entonces, como decíamos al principio, el profeta habló muchas cosas, no habló un mensaje específico sobre noviazgo. Él le habló el mensaje cogiendo una novia, pero no es un mensaje tan detallado como este estudio que el hermano hizo. Ahora el hermano, para hacer este estudio, tomó el mensaje para hacerlo. Por eso decía, no está en una forma explícita del mensaje, pero está implícito lo que vamos a ver hoy, si es que lo terminamos. Dice, es algo con lo que deben lidiar todos. Dice, hay muchas posiciones al respecto del noviazgo y muchísimos ángulos para enfocar este tema, y siendo que es la ley de la vida que los jóvenes, llegando al tiempo, formen pareja y se casen. Quisiéramos ver en este escrito, a través de la palabra de Dios, el modo correcto del noviazgo y cómo llegar al matrimonio. Transitando las etapas de un noviazgo santo en el Señor. Trataremos, Dios mediante, de ver los distintos ángulos de este importante tema. Para comenzar, podemos decir que hay distintos tipos de noviazgo existentes. El noviazgo mundano, el noviazgo en la iglesia denominacional, y el noviazgo en la palabra, en el mensaje. Entonces, una cosa es el noviazgo en el mundo, porque en el mundo, ustedes saben cómo son los mundanos, tienen hoy día una novia, se acuestan con una, mañana tienen otra, se acuestan con esa, y así, y uno pregunta, ¿y él qué es tuyo? Y la joven dice, es mi novio o mi pololo, pololo dicen aquí. Entonces, el hermano Ángel dice que hay una cosa que es el mundo, y ustedes saben, quizás hace 50 años atrás había ciertas reglas aún en los noviazgos mundanos, pero hoy, este escrito lo hizo en el año 2006 el hermano, y nosotros estamos en el 2025, estamos 19 años más acá del día en que el hermano hizo este estudio. Dice el hermano, en el 2025, vamos a traerlo a nuestro día, el noviazgo en el mundo es prácticamente un concubinato. Ahora anoten las palabras que no entiendan o no conozcan para que vayan al diccionario y se den cuenta por ustedes mismos qué significa. Concubinato significa que un hombre y una mujer están conviviendo o son compañeros o parejas de noche. Eh, Hacen sus vidas, él tiene su casa con su papá, su mamá, ella tiene su casa con su papá o su mamá, o tal vez son independientes incluso, viven solos en su departamento él, en su departamento ella, pero los fines de semana se juntan y viven juntos como pareja, como matrimonio, en concubinato. Otra cosa también es el noviazgo en las iglesias cristianas denominacionales, aún en los tabernáculos del mensaje.
no hay diferencia en algunos lugares con las iglesias denominacionales. Eh, es el noviazgo en las iglesias denominacionales, aún en tabernáculos del mensaje, característicos por la liviandad, eh, donde se guardan ciertas o algunas formas cristianas y solo eso, solo algunas cositas vamos a guardar como para que nos diferenciemos del mundo, pero a la larga es lo mismo que en el mundo y en algunos casos peor. Entonces, ¿por qué el hermano hace este hincapié y yo me detengo aquí? Porque nosotros, en nuestra iglesia, hay una enseñanza. Los padres de ustedes que llevan más tiempo, como les decía al principio, tuvieron la misma enseñanza que yo tuve hace muchos años, que no se toca este tema de noviazgo en nuestra iglesia. Nosotros crecimos y descubrimos este tema porque era un tema que no se hablaba. Éramos un grupo de jóvenes que nos juntábamos a orar, íbamos a la iglesia y bueno, empezamos a crecer, otros tenían más edad y sus cuerpos comenzaron a desarrollarse y comenzaron a mirar jovencitas, habían jóvenes que nos visitaban y nosotros visitábamos otros lugares y es natural y está en el humano el querer buscar una pareja para formar una familia. Entonces, como no había conocimiento de esto, nos pusimos a averiguar y por ahí por el 2006, sí, puede ser el mismo año que el hermano escribió este libro, dimos con este libro. Por causa de estos temas sobre jóvenes es que conocimos el ministerio del hermano Ángel Montes. Entonces dimos con este libro y nos pusimos a estudiar y nuestro pastor lo estudió y nos trajo una enseñanza sobre el noviazgo, una enseñanza escritural. Ahora, no todas las iglesias del mensaje tienen la misma enseñanza escritural. Por eso es que hay algunos jóvenes en algunos lugares que se toman algunas libertades para escribir a la señorita o llamarla o piensan que eh, el noviazgo es de cualquier manera como a ellos se les ocurre. Pero hay una enseñanza escritural y nosotros tenemos, con la ayuda de Dios y del mensaje, y gracias a estos ministerios de enseñanza, tenemos una enseñanza sobre esto, que aborda estos casos. Entonces dice, aquí el hermano dice, eh, son medias livianas las iglesias, donde se guardan ciertas o algunas formas cristianas y nada más que eso. Eh, Luego es casi como el noviazgo del mundo lo que hacen las iglesias denominacionales, y no todas, por supuesto, pero la mayoría, y algunos tabernáculos, o la mayoría de los tabernáculos del mensaje. Es un noviazgo igual que los mundanos prácticamente, solo que se guardan de ciertas cosas. Como el joven es parte de la iglesia, no se va a meter en la noche a la casa de la joven y esas cosas así. Pero es un noviazgo como el del mundo, no hay ninguna diferencia, porque no hay una enseñanza. Dice, pero otra cosa muy distinta, más elevada y más sublime es el noviazgo en la palabra de Dios. La palabra de Dios y el mensaje de la hora nos hablan claramente y nos dan pautas y claves mayores en cuanto al noviazgo. Ahora, eso es lo que yo hablaba al principio. En el mensaje hay pautas, hay pistas, hay claves mayores sobre este tema. No hay algo explícito, no es que el profeta dijo, hoy día voy a hablar de cómo tienen que conocerse, hacer esto y llegar hasta casarse. No, no hay un mensaje que enseñe eso el profeta a grandes rasgos, no. Simplemente hay una cosita en un mensaje, otra cosita en otro y otra en otro, y la Biblia, y todo eso junto forma este estudio que tenemos aquí. Entonces dice, en el mensaje, a lo largo del mensaje hay pautas y claves mayores en cuanto al noviazgo. Veremos entonces la importancia del noviazgo según la palabra. Ahora podemos hablar del noviazgo en el mundo, no nos sirve mucho porque somos creyentes. El noviazgo en la iglesia denominacional tampoco nos sirve mucho, pero vamos a ver el noviazgo según la palabra y vamos a botar algunos mitos y descubrir algunas verdades entonces. La versión popular de la Biblia dice, estando desposada, esto es comprometida para casarse, según la versión popular. La Biblia dice, estando desposada María, su madre, con José. La palabra desposada.
Es muy interesante aquí en este texto. No tengo aquí anotado el texto bíblico donde está esto, pero está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Me parece que está, lo voy a buscar. Dice, estando ella desposada, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, esa palabra desposada en la versión popular dice, estando comprometida para casarse. María su madre con José, antes que se juntasen, versión popular, la Biblia versión popular dice, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, fíjense, ellos estaban en noviazgo, pero la Biblia dice que estando en noviazgo, José ya era el marido de María. Eh, la Biblia llama a José su marido, aunque todavía no estaban casados. El noviazgo es una etapa previa al matrimonio. Eso es, por eso me detuve en este texto. Entonces, estando ella, dice, su marido, aunque todavía no estaban casados, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Mire, ellos estaban, de acuerdo al texto bíblico, si ustedes van a su Biblia, en Mateo 1, verso 18, dice que ellos estaban desposados, o sea, en noviazgo o comprometidos para casarse. Y luego dice que estando desposado, y luego dice José, su marido, dice, como era justo, ya en la Biblia ya era el marido de ella. Y luego Dios lo confirma porque cuando el ángel se le aparece en el sueño a José, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Para el Señor, María ya era la mujer de José, porque estaban comprometidos en noviazgo para casarse. Por eso este tema del noviazgo es delicado, es muy delicado. ¿Por qué? Porque eh, uno en el altar eh, declara sus votos matrimoniales y acepta vivir con la pareja, pero cuando están en noviazgo, para Dios ya están casados potencialmente. Entonces, entran en una etapa de un compañerismo ya para casarse, pero hay cosas que no se deben hacer en el noviazgo porque pertenecen ya al matrimonio cuando se proponen los votos en el altar. Vamos a volver un poco. Entonces, estábamos aquí. eh, Noviazgo es algo muy importante, dice el hermano, según la palabra. Según el mundo, son las experiencias de hombres y mujeres en su juventud. Generalmente cuando un joven conoce a una joven que le interesa o viceversa, la joven conoce a un joven, surge la pregunta, ¿cuántas novias tuviste? ¿Tuviste muchas novias o viceversa? ¿Tuviste muchos novios? Esa es la pregunta en el mundo, porque tienen muchos novios. Se habla de las novias o novios de la infancia, de la adolescencia, de la escuela primaria, las novias del barrio, de la secundaria, las novias o novios del baile, novios del trabajo, etcétera, hasta que se llega finalmente al casamiento. Bueno, yo tuve 50 novias y después te conocí a ti y me casé. O sea, pero en la Biblia, para el creyente, noviazgo no es algo tan liviano. Entonces dice, hasta que se llega finalmente al casamiento. Hay como una idea general, dice el hermano, de que se debe tener varios o varias novios o novias como experiencia antes de casarse. Esto es exactamente contrario a la palabra. Según la palabra, el noviazgo es un paso antes del casamiento. Es un compromiso o un desposamiento. Esto es firme y decidido e inquebrantable antes del casamiento, es un voto antes del casamiento. No puede haber varios noviazgos o no debería haber varios noviazgos. Si somos más estrictos con la Biblia, ¿puede una persona haber tenido 3 novias o 2 novias? Sí, porque el voto, estrictamente de acuerdo a la ley, se puede romper si el padre lo rompe. Si el padre de la novia, si la novia da su voto
y se compromete para casarse, el único que puede vetar, creo que es la palabra, vetar el voto es el padre de la novia o su cabeza en ese momento. Entonces, aquí el hermano dice esto, pero hay otras escrituras que sí permiten haber tenido uno o dos novios o novias antes del matrimonio y no es pecado. Estamos hablando de novios cristianos. Pero el hermano pone este énfasis porque por la siguiente escritura dice, es un solo noviazgo para un solo casamiento. Eso no lo dice el profeta, tampoco lo dice la escritura, pero lo dice el hermano como un ministro celoso de la palabra y podemos tomarlo, pero no es un así dice el Señor. Entonces, ¿puede haber un joven que tuvo una novia antes, pero eso se acabó? Sí, puede ser, porque el voto se propone en el altar. En el altar salen casados. Hay varias posturas sobre eso, pero es lo que yo veo a la luz de la palabra, por el Antiguo Testamento y por el mensaje. Por eso José quería dejarla. Antes de casarse con ella, él quería dejarla. ¿Por qué? ¿Podía dejarla? El ángel cuando se le aparece en el sueño a José, no le dice, José, tú no debes dejarla porque están en noviazgo. Y si están en noviazgo, están casados. No dice eso. El ángel le dice, José, no dejes, no temas en recibir a María tu mujer. En la versión popular dice, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el ángel, en vez de decirle a José, mira José, tú estás en noviazgo con ella, tú estás casado con ella, porque el noviazgo es igual matrimonio, no hace eso el ángel, porque el ángel, Dios, entiende que el noviazgo se puede romper y el voto se puede romper de acuerdo a la ley. Yo tengo las citas bíblicas sobre eso para romper un noviazgo, para romper un voto con el que un joven o una joven ligue su alma. Hay escritura para eso. Entonces, ¿puede ser que un voto se rompa? Sí. Por eso el pastor, cuando casa, él hace la pregunta, dice, ¿hay alguna razón, una causa justa que alguien aquí conozca por la cual estos dos no pueden ser unidos legalmente en matrimonio? Que hable ahora o calle para siempre. Entonces, le da la oportunidad a la gente a decir si es que hubiera alguna cosa que hace el voto nulo, sí, que hace que el voto que ellos se propongan en el altar sea anulado. Entonces, y si no la hay, son libres para casarse. Entonces, eso de que es un noviazgo para un matrimonio, suena bien, eh, lo hemos dicho, en el celo que tenemos por la palabra y las cosas de Dios, pero estrictamente no es 100% así. No sé si logro hacerme entender en ese punto, porque en algunos lugares, ahora yo no he encontrado en el mensaje, en todo el mensaje, nunca he encontrado una cita del profeta donde dos jóvenes se pongan de novio y el pastor o el hermano Branham los haga pasar adelante y los haga mirar a la congregación y diga, ellos ahora están de novio y como están de novio, están obligados a casarse. Entonces, si al otro día el joven resulta que era un sinvergüenza o la joven se mete con otro hombre, el pastor ahí, al decir eso frente a la congregación, para la gente, los jóvenes quedan amarrados, quedan casados. Ahora, hacen esas cosas, pero esas cosas nunca las hizo el hermano Branham y nunca las enseñó. El profeta nunca enseñó que cuando un joven y una joven se ponen de novios, deben pasar al altar y el pastor los presenta ahora como novio y después otro día, cuando se van a casar, ella viene vestida de blanco y él viene vestido de gala y los casa. No, no es casarlo una vez y después casarlo otra vez y después casarlo otra vez. No existe eso en la palabra, en la historia ni en el mensaje. Eh, pero sí en algunas iglesias del mensaje donde no tienen una enseñanza clara, porque después esa joven o ese joven rompe ese voto de noviazgo y que se puede romper, como hemos dicho, y resulta que ¿qué hace el pastor con eso si él ya los presentó como pareja?
Y hay una cita del profeta donde dice que los jóvenes quedan casados por la palabra. Cuando él le dice a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dice, sí, me quiero casar contigo. Ahí, moralmente, están casados por la palabra. Eh, pero entonces toman esas cosas y hacen desastre con esas cosas porque no hay una enseñanza clara. ¿Se entiende hasta aquí, verdad? Están todos, ¿verdad? No los oigo. Están todos, Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? no. Ok, podemos seguir. Si surge alguna pregunta, la pueden escribir, me la hacen llegar y en la próxima reunión que tengamos vamos a responder las inquietudes. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Dice el hermano todavía. No hemos citado al profeta aún. Estamos leyendo la introducción que hace el hermano. No puede ser como en el mundo o en la iglesia, experimentar teniendo varios novios y varias novias hasta finalmente encontrar quién será su esposo o su esposa, sino que tendrá que ser un solo noviazgo para un solo matrimonio hasta que la muerte los separe. Ahora, yo creo en eso, en un matrimonio hasta que la muerte los separe. Eso es indiscutible. Pero el asunto del noviazgo, en ese punto sí se puede romper el voto, bíblicamente. Yo tengo las citas bíblicas sobre eso. Dice el hermano, por eso es tan importante el tema noviazgo, abordarlo, tomarlo. El noviazgo es un compromiso o un desposamiento, y ahí él lee lo que acabamos de citar en Mateo capítulo 1, verso 18 al versículo 20, donde la escritura nos dice que estando ellos desposados o en noviazgo, desposada, el noviazgo, María, su madre, con José, antes de que se juntasen, o sea, este era un paso antes de unirse, de irse a vivir juntos, dice, había concebido y José su marido, ya era el marido bíblicamente para Dios y en el registro, José ya era considerado el marido de María, porque estaban en noviazgo para casarse. Como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Al leer entonces, al leer normalmente, estando María desposada con José, parece que como que ellos estuvieran casados, pero la palabra desposamiento en la Biblia es noviazgo o compromiso para casarse. Como leímos en la versión popular, María estaba comprometida para casarse. Mateo 1, 18, versión popular. ¿Qué es desposada? Es comprometida para casarse. ¿Qué es noviazgo entonces? Comprometido para casarse. Amén, dice el hermano. Se dice amén a lo que está comentando, porque eso es. Dice, por eso dice, antes de que viviesen juntos, no estaban casados, sin embargo, aunque aún no estaban casados, para Dios ya era José su marido, verso 19, y dice, María tu mujer, verso 20. De ahí que vemos la importancia de ese espacio llamado noviazgo. Entonces uno debe entrar al noviazgo cuando está 100% seguro de que uno se quiere comprometer con esa persona para toda la vida. Entonces, ¿puede haber más de un noviazgo? Sí, pero no debería, pero sí existe la posibilidad de que el voto se rompió por una fuerza mayor. Eso puede suceder, pero no significa que hoy día voy a tener una novia, al mes siguiente otra novia y después otra novia y después otra novia. No, ¿por qué? Porque esto es muy serio, porque para Dios el noviazgo es así de serio. Dios ya considera que están casados. ¿Se puede romper ese voto? Sí. ¿Hay maneras escriturales? Sí. Pero no es nuestro tema hoy, lo podemos ver la próxima semana. Entonces, para Dios ya era su mujer. Dice así, entonces María, tu mujer. Dice el hermano entonces, porque para Dios ya son marido y mujer desde el momento en que se han comprometido en sus corazones. De ahí la importancia del noviazgo. No es algo a lo ligero o algo liviano de ponerse así porque sí de novio. Según la palabra de Dios, es un desposamiento.
Este pasaje muestra una distinción entre desposorio y matrimonio. Incluso en el Antiguo Testamento se hace una distinción entre desposorio y matrimonio. Y el hermano dice, ver Éxodo 22:16, lo vamos a ver ahora. Éxodo 22:16, voy a revisarlo ahora mismo para que estemos claros de qué está hablando el apunte. No hemos entrado aún a la cita del hermano Branham. Éxodo 22:16, 22:16 de Éxodo. Vamos a ir ahora. 22:16, lo leo enseguida. Éxodo 22:16. Dice, si alguno engañase a una doncella que no fuese que no fuere desposada, o sea, no esté comprometida para casarse, si alguno la engañase, dice, y duerme con ella, debería dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, es importante, dice, eh, eso dice la escritura, entonces es importante. La escritura dice, si un hombre engañare a una mujer que no fuese desposada, o sea, no tuviese novio, no estuviese comprometida para casarse, y este va y la toma, entonces este debe, eh, por honor, casarse con ella, y si el padre de esta joven que fue deshonrada no la quiere dar en casamiento, el que la deshonró, el que la engañó, debe, bíblicamente hablando, debe entonces pagar una dote como se paga por una virgen, porque él humilló a la joven abusando de ella, engañándola. En Génesis 34, verso 12, 34:12 de Génesis, también tenemos otra escritura aquí, 34:12, déjenme ver, dice 34:12, aumentad a cargo mío muchas dotes y dones, dotes son regalos, dice muchas dotes y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. Entonces, la dote se pagaba cuando un hombre quería comprometerse con ella para, no, para matrimonio. Era como entrar en noviazgo. Al entrar en noviazgo, y se le daba a la joven el compromiso para casarse con él y no con otro. En este caso, cuando Abraham, en la cita que leíamos al principio, le dice a Labán que le dé a Raquel, pero antes de eso él se comprometía a trabajar por ella 7 años porque estaba pagando la dote. El Labán se comprometía a no casar a Raquel con otro hombre, sino que esperar hasta que Abraham pague los 7 años de trabajo y dársela por esposa a Jacob, quise decir. A Jacob fue. Entonces, y Jacob, después de 7 años, le parecieron pocos días porque amaba a Raquel, y cuando llegó la hora de entregarle a la esposa, Labán viene y le entrega a Lea en vez de entregarle a Raquel. Y después el otro día, Jacob se da cuenta que su suegro lo engañó. Entonces le dice, yo trabajé por Raquel y tú me diste a Lea, ¿qué es lo que pasó? Entonces Labán, como también era un estafador, le dice, bueno, es que no se acostumbra que se entregue la hija mayor antes que la menor, o sea, la menor antes que la mayor, y como Lea es mayor, te entregué a Lea por ley, pero si quieres a Raquel, tendrás que trabajar 7 años más, porque estos 7 años eran la dote por una mujer, por una virgen, y si no te puedo dar dos, si te doy la segunda, tienes que trabajarme 7 años más. Y así Jacob trabajó por Raquel 14 años en total. Primero pagó los 7 por Lea y después 7 por Raquel. Dice, la primera que daba, lo primero, dice el hermano, después de citar Génesis y Éxodo, dice, quedaba señalado por el presente de desposorio o moar, dote o don, como lo acabamos de leer, que el padre, sin embargo, daría en ciertas circunstancias,
yo entrego a mi hija y usted me paga una dote. Dice, el padre daría a la hija en ciertas circunstancias. Desde el momento de su desposorio o compromiso, la mujer era tratada como si estuviera realmente casada. La unión no podía ser disuelta, de acuerdo a la ley, excepto bajo unos ciertos puntos. En este caso no se podía disolver porque era el padre el que hacía el negocio con el novio. El padre de la mujer hacía el negocio con el novio. La única forma de romper el voto de una joven es que la joven se comprometa sin decírselo a su padre, y cuando su padre se entera, la ley dice, y este quiere romper ese voto, él lo puede hacer y el voto queda nulo. Entonces es la forma de anular un noviazgo, la forma bíblica. La mujer era tratada como si estuviera casada, aunque y esta unión no se podía disolver, excepto por un divorcio formal. La infidelidad era considerada adulterio y la propiedad de la mujer venía a posesión de su desposado. O sea, si la mujer, en este tiempo de noviazgo, si la mujer se involucraba con otro hombre o se enredaba en otras cosas, eh, la propiedad de ella pasaba a ser como indemnización del novio que la estaba esperando. Por eso no se podía romper el noviazgo así de simple, como lo hacen hoy, porque habían compromisos legales. Hay hermanos del mensaje que viven en el Congo, allá todavía, en muchas partes de África y de otros lugares, se paga la dote por la novia. Entonces este punto de la Biblia y del mensaje, ellos lo viven. Nosotros de este lado del mundo no, no existe eso de la dote, ni por ley civil, ni por ley religiosa, y simplemente una parte de la escritura que nosotros la omitimos porque no sabemos de qué se trata en estricto rigor, pero ellos sí, es todo un asunto legal. Tenemos que recordar que en el Congo hay 1,5 millones de creyentes, si mi mente no me falla. La mitad de los creyentes del mensaje del mundo están en el Congo, y allá por leyes civiles revisan ellos este asunto de la dote y el noviazgo. No es solo llegar y me gusta una niña de la iglesia, me voy a comprometer, no. El ministro, los ministros, pues tienen que tomar los casos, revisar un tema legal y de propiedades de cada familia, de la familia de la joven y de la familia del joven, y ver que todo esté en regla para que ellos puedan entrar en la etapa de noviazgo. Y este noviazgo no se puede disolver porque es un asunto legal allá en el Congo. Entonces allá es un poquito más estricto que lo que tenemos nosotros de este lado del mundo, hablando del mundo del mensaje, del universo mensaje, nosotros los creyentes. Entonces, allá respetan esas leyes, en muchos países todavía respetan estas leyes sobre el, 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 el tributo o la dote que se paga porque es un negocio, porque es un compromiso. Son familias que se juntan, las riquezas se juntan, las herencias se cruzan, entonces es todo un problema y un asunto legal. Acá nos casamos con separación de bienes o sin separación de bienes y eso es todo. eh, a, a, grandes rasgos la gente que no se informa. Entonces tenemos esto. Se trataba a la mujer como si estuviese casada, pero si ella se metía en problemas, su propiedad pasaba a ser parte de su desposado como indemnización, a no ser que renunciara expresamente a ella, a la propiedad. Por la misma, eh, no sé qué significa este apunte aquí, sabemos también que había formales, dice que había formas, quiere decir, escrituras de desposorio, y las nombra redactadas por las autoridades y costeadas por el novio, la dote. Estas escrituras estipulaban las obligaciones mutuas, la dote y todos los demás puntos acerca de lo que las partes también
expresando su acuerdo. Era un contrato. Entonces, eran las diferentes, diferentes del normal la que tú vas. Es un contrato, la que tú vas es un contrato y este otro contrato del que habla el hermano, no sé pronunciar esto, es diferente. Son dos clases de contratos diferentes. La que tú vas es el contrato que firma el novio con la novia, donde cuando ellos se casan, él se compromete a mantenerla y proveerle, y ella se compromete a serle fiel, a servirle, qué sé yo, y es un contrato que declara es claro con las obligaciones y los deberes de ambas partes, porque se casan para formar una empresa. La empresa más antigua es el matrimonio, entendiéndolo como una empresa y un negocio, tiene que haber un contrato. Y este es la que tú vas y el otro contrato del que habla aquí el hermano. Entonces dice, este escrito entonces, o contrato matrimonial, sin el cual los rabinos, en el caso de los judíos, consideraban un matrimonio meramente un concubinato legalizado. La forma actualizada empleada en Israel o entre los judíos para el desposorio, expone que el novio se casa con la novia conforme a la ley de Moisés y de Israel, las leyes de los ancianos, y de Moisés, la escritura. Dice que permite complacerla, honrarla, sustentarla y cuidarla tal como es la manera de los hombres de Israel, añadiendo a ello el consentimiento de la mujer, siendo el documento firmado por dos testigos. Con toda probabilidad, esta era sustancialmente la forma de los tiempos antiguos. También se entraba en detalles específicos acerca de la dote, ahí se firmaba y se acordaba cuánto se le iba a pagar a la familia del padre y el tema de la... Es todo un tema legal que nosotros no lo manejamos. Son estipulaciones y muestran cuidadosamente la ley protegía los intereses de la mujer. Ahora, fíjense en esto, lo vuelvo a leer. También se entraba en detalles específicos acerca de la dote. La dote es lo que se le paga a la familia de la mujer. El lugar futuro de residencia, eso está estipulado en la que tú vas. Dice los gastos a jugar antes del matrimonio, estipulaciones que muestran con cuán cuidadosamente la ley protegía los intereses de las mujeres. Por eso se llama matrimonio. ¿Por qué se llama matrimonio? Por matre, por la mujer, y no patrimonio. ¿Por qué no es paternidad, sino que es maternidad? Porque el matrimonio es un contrato legal entonces para proteger a los bienes, los intereses de la mujer. Por eso uno dice, este es mi patrimonio, dice, mi propiedad. La palabra patrimonio es lo que a uno le pertenece. Yo tengo 5 casas, 2 autos, qué sé yo, 3 empresas. Ese es mi patrimonio. Tengo una cuenta en el banco, en el otro banco, tengo tantos millones. Ese es todo mi patrimonio. Pero estamos hablando ahora del matrimonio. El patrimonio es lo que le pertenece al padre de la familia y el matrimonio es el documento, es la formalidad que protege los bienes y los intereses de la mujer de la familia. No, ella no queda a la deriva. No, el matrimonio la protege a ella. Para eso, por eso en la que tú vas, el hombre es el que más se compromete, más que la mujer en deberes y obligaciones. Entonces, todo quedaba establecido en los desposorios, que por lo menos en Judea parecen haberse celebrado con una fiesta o algo así como la antigua fiesta de compromiso. En Occidente, en Israel, se celebraba así, una fiesta de compromiso, se firmaba ante el rabino, se comprometían y luego eh, después se celebraba el matrimonio de acuerdo a uso y costumbre de Israel. Es un libro que existe donde nos habla de esos tiempos. Hay un libro también que se llama Las Mil y una Noche, es un libro oriental que también nos habla de estas cosas sobre cómo se abordaba el matrimonio en los lugares orientales
en los tiempos bíblicos y antes incluso. Entonces tenemos esto establecido, el desposorio, se comprometían en una fiesta de compromiso según la ley rabínica, se precisaba de ciertas formalidades para que unos desposorios, unos desposorios fueran legalmente válidos. El matrimonio seguía después de un intervalo o de un espacio de tiempo más largo o más corto, pero cuyos límites estaban fijados por la ley. Había asimismo un tercer modo de desposorio meramente por cohabitación. Si el hombre se acuesta con la mujer, debe casarse con ella. Eso decía la ley, lo acabamos de leer. Pero era in, intensamente desaprobado por los rabinos. Los rabinos preferían la formalidad. Entonces tenemos esto, dice el hermano, la única razón válida para la disolución del vínculo así formado, el noviazgo o el desposorio o el compromiso para casarnos, era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado. Entonces, cuando en nuestro lado, en este lado del mundo, cuando el ministro dice, ¿hay alguna razón por la cual este hombre y esta mujer no puedan ser casados o unidos legalmente en este estado santo de matrimonio? El ministro lo está preguntando porque, para comenzar, el profeta lo pregunta porque cuando él une a los matrimonios en el altar, porque eso sí está grabado, él hace esa pregunta porque en Estados Unidos el pastor de una iglesia es, tiene la misma autoridad que un juez civil, que un oficial del registro civil para emitir un certificado de matrimonio. Así es con todas las iglesias en Estados Unidos. Entonces, por eso las iglesias tienen sus abogados y sus cosas. Entonces, como es legal, el profeta o el pastor pregunta ya, ¿hay alguna razón legal por la cual este matrimonio no se puede llevar a cabo? De eso está hablando, de algo que viole el contrato, que viole la unión civil. Eso es lo que está haciendo. Y bueno, nosotros lo decimos acá cuando el pastor casa a alguien, lee eso porque ahí está la forma, pero no tiene ninguna validez porque eh, casarse por la iglesia y casarse por el civil son dos cosas diferentes en este país por lo menos. En cualquier otro caso, como ya se ha señalado, se precisaba un divorcio formal, o sea, una disolución del contrato. Por eso la escritura dice que si un hombre ve a su esposa algo que no agrada de ella, Deuteronomio 24:24, dice, dele una carta, dice que el hombre la despida de su casa, que la eche, pero que le dé una carta de divorcio, porque esa carta de divorcio era un documento formal, era un documento que le permitía a ella, en los tiempos de Moisés, ser libre para casarse otra vez con otro. Eso era una formalidad, algo legal en los tiempos bíblicos. Deuteronomio 24:24 dice que si el hombre hallaba una cosa indecente o desagradable en la mujer y la quiere echarla, le dé carta de divorcio y la despida de su casa. Eso era lo legal. Por eso le preguntaron a Jesús en Mateo 19, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. En el principio fue un noviazgo para un matrimonio. Entonces el hermano dice aquí, ve Deuteronomio 22:23. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 22:23 para saber de qué está hablando aquí el hermano. No queremos perdernos nada, ¿verdad? Es bien interesante esto. Deuteronomio 22, verso 23, la Biblia dice así, entonces, si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, en noviazgo con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es una expresión. Cuando habla de que los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad, significa que los hombres de autoridad, jueces, rabinos, sacerdotes, en los tiempos más antiguos, sacerdotes, levitas, se sentaban a juzgar los casos a la puerta de la ciudad. O sea, era
Era como ir a la corte hoy en día o ante el tribunal. Entonces los sacarán a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la joven de su prójimo. ¿Por qué? Porque ella estaba en noviazgo con uno y vino otro y se acostó con ella. Entonces ella por no avisar y él por meterse con una mujer de otro hombre, porque hay un contrato de por medio. Entonces, si no se cumplen los contratos, se perjudica a alguien. Entonces dice, serán apedreados, dice ella, porque no dio voces, no avisó que alguien la quería abusar, y él porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Había un contrato, era serio, no era solo ponerme hoy día de noviazgo y terminarlo mañana o meterme con otra o con otro, no, era pesado, por así decirlo, en los tiempos bíblicos comprometerse. Luego dice, ver el libro Usos y Costumbres de los Judíos, páginas 165 a 168, no lo vamos a leer. Y dice, segundo de Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, Pablo hablándole a la iglesia como novia de Cristo, la novia es la iglesia y Cristo es el novio. Y dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Versión popular dice, yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo. La Biblia 1960 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la cita que está usando Pablo. Entonces, si va a haber un desposorio, la novia debe ser virgen y debe ser pura, porque hay desmedros o desmedro es afectar a alguien si ella no es virgen, porque el joven va, hace el contrato, se compromete en las propiedades, se compromete en las herencias, se compromete en la familia, se compromete el nombre del linaje, de la tribu, y si la mujer no es virgen y después resulta que él la tiene que despedir y divorciar porque no era virgen, entonces es todo un problema legal que se crea a la empresa que se forma con el contrato del matrimonio. Entonces, por eso se requiere que la novia sea virgen. Y eso hasta el día de hoy. Pregunta 313, le preguntan al hermano Branham, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse o es esto solo otra palabra para divorcio? Me gustaría tener alguna información sobre esto, hermano Branham. Esa es la pregunta que le hacen. Entonces, ahora tenemos que considerar que entre lo que dijo Moisés y lo que le están preguntando aquí al hermano Branham, pasaron casi 5.000 años desde que Moisés escribió hasta que le hacen esta pregunta al hermano Branham. El hermano Branham, respondiendo a estas preguntas, no estaba en Israel, no estaba en Palestina, no estaba en Gaza, no estaba en el Oriente, estaba en el Occidente. América fue descubierta hace cuántos siglos. Entonces, es otra cultura, es otro pensamiento, es otra forma de interpretar y de entender el mundo. Entonces, ¿qué es una anulación para el año en que le preguntan al profeta? Él va a dar la respuesta, pero de acuerdo al contexto de su día. Pero ya lo vimos bíblicamente que una anulación era romper el voto y bíblicamente hablando, en los tiempos de Moisés, la mujer divorciada sí se podía volver a casar de acuerdo a Deuteronomio 24:24, pero cuando Jesús dijo en Mateo 19, más al principio no fue así, porque el que se casa con la divorciada adultera, y él cuando se casa él, que se divorció, adultera, dice, a no ser por causa de fornicación, o sea que la novia no haya sido virgen antes de casarse. Dice el profeta, seguro que están casados. La anulación, hermano Branham, la anulación los deja libres para casarse de nuevo. Y el profeta dice, seguro que están casados. Mientras ellos tomen ese voto, el voto, lo que dicen con la palabra, están casados. Así como un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él está obligado a esa muchacha. Es como si estuvieran casados con ella.
La única cosa que la ley hace es darles un acta de derechos para evitar que sean esposo y esposa solo para vivir juntos, por vivir juntos. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley civil? ¿Qué hace el ministro en Estados Unidos cuando firma el contrato matrimonial y declara marido y mujer a fulano y fulana de una forma oficial y firmado con contrato todo y todo? Le está dando un acta. No tengo mi libreta de matrimonio en la mano. ¿La tienes por ahí? ¿Me la puedes traer? Le entregan una libreta. El registro civil aquí en Chile entrega una libreta que ahora, antes era café, ahora es morada, mañana va a ser azul, no sé. Pero el fin es que esa libreta es un permiso para yo vivir legalmente con mi esposa y tener nuestros hijos y en lo que se llama matrimonio, familia. Eso es libreta de matrimonio. Es la libreta, como dijimos, el matrimonio protege a la mujer. El patrimonio son los bienes del hombre, del pater, del hombre. El matrimonio son los bienes o el contrato que beneficia a la mujer, donde el hombre se compromete, en el caso de las leyes judías, a vivir con ella, a cuidarla, a sustentarla, y en el caso de la mujer también se compromete ella a vivir con él. El patrimonio y el matrimonio son dos cosas diferentes. El matrimonio se creó, se pensó entonces para proteger a la mujer, para protegerla. Entonces aquí el profeta eso está diciendo, dice, lo único que la ley hace es darles un acta de derechos. ¿Ve? En este puede ser, aquí en Chile es una libreta de matrimonio. Es un acta de derechos, dice, para evitar que sean esposo y esposa solo por concubinato, por vivir juntos. Entonces, no solo que vivan juntos, sino que legalmente ante la corte somos esposo y esposa. Yo, si tengo que viajar, tengo un vínculo con mi esposa y tenemos el fruto de nuestra unión son los niños. Si yo tengo que viajar, yo tengo aquí el registro de quién es mi esposa y quiénes son mis hijos. Y yo este documento, aunque aquí en Chile no sirve para muchos efectos legales, la libreta de matrimonio en sí, pero hoy es una formalidad, pero esta es la historia detrás, el contrato matrimonial. Yo he viajado con mis hijos y con mi esposa y yo he llevado la libreta de matrimonio para presentarlo en la PDI o en migración y mostrar aquí están registrados todos mis hijos. Entonces ellos miran aquí y dicen, ah, Edras, Casiel, Aarón, Otoniel. ¿Y quién es la madre? Ah, y le ven el documento a ella y me ven mi documento, mi carnet, y dicen, ah, está todo bien, son una familia. Entonces, o en otras ocasiones, cuando no hemos llevado la libreta, hemos viajado y hemos tenido que llevar los certificados de nacimiento de cada niño, donde muestra quién es el padre y quién es la madre. Entonces, ¿qué es? Es una formalidad simplemente. Están casados por su voto, dice el hermano Branham. Dice el profeta, entonces sigue diciendo, para vivir juntos. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa, se lo dice. No cuando el hombre va ante la corte o ante el pastor a que lo case, cuando se lo dice. ¿Me tomarás? Le dice ella. Él está casado, su voto, su palabra es sagrada. Eso es lo que lo casa a usted, de todas maneras. No hay predicador que lo pueda casar a usted. No hay predicador, el predicador no lo casa su palabra. Ningún magistrado ni nadie más es su propio voto, su palabra a Dios y a este hombre. Cuando usted promete, usted está casada. Fíjese, usted dice, hermano Branham, ¿es esto? Usted dice, usted dijo que contestaría eso por medio de la Biblia. ¿Quiere usted el respaldo bíblico sobre esto? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren? Muy bien. Y él dice aquí, el hermano, abreviando un poco porque son 22 páginas, dice, el hermano Branham lee Mateo 1:18 al 20, donde dice, José, su marido, como era justo, y el profeta dice, su marido desposado, siendo llamado su marido ya. José, su marido,
estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera, pero antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. ¿Ven? Dice el profeta. Y el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, ya que, dice el profeta, ya estaban casados. Él ya había prometido a ella. Y, damita, si usted ha prometido casarse con un muchacho, usted está obligada a hacerlo. Si usted se casa con otro después de esta obligación, usted va desde ahora en adelante, de todas maneras, usted estará viviendo en adulterio, a menos que el padre de la joven anule el matrimonio, el primer voto. Dice, fíjese, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. No hagan ustedes su voto con nadie a menos que usted tenga la intención de cumplirlo. Recuerden, la Biblia para eso. José prometió casarse con María y Dios dijo que esto era. Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. Hemos estado citando algunas. Ven, las leyes del Antiguo Testamento, si usted prometía casarse con una mujer y usted que se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio. Y eso lo echaba a usted fuera del campamento o compañerismo. Sí, señor, dice el profeta. Usted tiene que cumplir sus votos cuando usted promete eso a una mujer. Ella es un vaso sagrado y eso es para traer vida en niños otra vez al mundo. Así que cuando usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. Esta cita está en Conducta, Orden y Doctrina, volumen 2, en la página 945 y en la pregunta 313 para los que desean buscarlo más tarde en su casa. Llevamos una hora, no sé si quieren continuar un poquito más o lo dejamos hasta aquí. No habíamos tenido reunión la semana antepasada porque hubo lluvia, corte de luz, se fue el internet, vientos y todo eso. Y hoy día, bueno, y esta semana que pasó partió nuestro hermano Quesada y estuvimos acompañándolos en el velorio y todo eso. Así que no pudimos tener nuestras reuniones y ahora estamos retomando recién esta reunión. No sé si quieren continuar un poco más o lo dejamos hasta aquí. Están aún, ¿verdad? Sí. Seguimos un poco. Ya. Ok, seguimos un poco entonces. Unos 20 minutos podemos seguir, es posible. Y, y vamos a cerrar porque mañana tienen clase algunos y no queremos ser... Mañana. Mañana es feriado, entonces sigamos hasta la 1. Tienen razón, sí, estamos a 14, mañana es 15. Entonces podemos seguir un poquito más y su padre no me va a reprender por eso. Entonces nos damos cuenta que del noviazgo no se habla mucho en la iglesia porque no es un tema recurrente, no es algo que siempre hay que estar enseñando. Pero nos damos cuenta que sí hay leyes sobre esto y sí hay Biblia y hay mensaje y hay tradición y hay cultura y hay historia sobre lo que es el matrimonio. Entonces, matrimonio viene de la palabra matriz, o sea, protege a la mujer. Eso es. Y patrimonio es padre y protege o son los bienes del hombre. Dice el hermano, volvemos a otra nota del hermano. Dice, siendo entonces que el noviazgo es un paso antes del casamiento, dice que es un desposorio, un compromiso, solo debería existir un solo noviazgo para un solo casamiento. Eso es lo ideal. Estrictamente no siempre es así, pudiera haber más de un noviazgo antes de un casamiento, sí, no es lo ideal, porque la única forma de romper el voto es que la joven, que mi hija, se comprometa con un joven y yo no sepa, y cuando yo me entero, yo le digo, no, no te casas con él, y se acabó. Porque dice la escritura que el padre tiene el derecho de entregar o no entregar a la hija.
Solo debería existir un solo noviazgo para un solo casamiento. En la palabra, estamos hablando en el mensaje. Ahora, en el mensaje no todos han podido vivir esto, por falta de enseñanza, por falta de instrucción o porque llegaron del mundo o de la denominación al mensaje. Entonces vienen con algunos problemas de este tipo algunos hermanos. Pero ustedes nacieron, algunos de ustedes han nacido en el mensaje y necesitan conocer estas cosas porque tarde o temprano van a enfrentar el noviazgo porque es parte de la vida, es parte de, de estar aquí con un propósito. Dice el hermano, no podrá entrarse a un noviazgo sin intención de comprometerse, solo para probar o intentar. Entonces el noviazgo, como vemos que es serio, estamos leyendo aquí que es serio, que la palabra lo casa uno, entonces no es que, me voy a poner de novio con fulana para probar si funciona. Y si no funciona, bueno, me comprometo con la otra fulana para ver si funciona. Y si no con otra, y si no con otra, y las jóvenes con uno, y con otro, y con otro. Yo puedo, bueno, yo ya estoy casado, puedo conocer muchas jóvenes, ustedes pueden conocer muchos jóvenes, ser amigos, conocerse, pero al noviazgo se recomienda entonces, en base a lo que hemos estado estudiando, que si van a entrar a noviazgo, sea cuando estén completamente decididos a comprometerse para casarse. No es que me voy a poner de novio o de novia para intentar o para probar si funciona. No. La palabra noviazgo es muy grande entonces, es muy profunda y pudiera arruinarnos la vida para siempre. Porque acabamos de leer que el profeta dice que si una joven le da su palabra a un hombre y se casa con otro, está en adulterio. Y lo leímos en la ley, que si una joven está comprometida con uno, pero se acuesta con otro, debe ser sacada del campamento y apedreada porque no dio voces que el otro joven la abusó. Entonces es así de estricto y muerte es separación. Dice, noviazgo es compromiso y no puede quebrantarse. Pero por eso no hagan su voto a la ligera. La recomendación del ministro entonces no sean livianos en esto. Tiene que ser de buena fe. El profeta habló de eso, buena fe. Si un joven le da la palabra a una joven de buena fe, dice, el hermano dice, ¿qué es de buena fe entonces? No escondida. Por el teléfono, ¿te quieres casar conmigo? Y ella, sí, me quiero casar contigo. Y después cuando se ven, el joven le dice, tú me dijiste por, por WhatsApp o por teléfono o por audio que te querías casar conmigo, así que, y aquí el profeta dice que estamos casados. Entonces, abrázame, bésame y vámonos, qué sé yo, por ahí a algún lugar. No, eso no es de buena fe. De buena fe es que el joven venga, como en los tiempos bíblicos, con sus padres, ante la familia de la joven, entendiendo el contexto. Entendamos el contexto y tomemos el contexto histórico y bíblico. Entonces el joven viene con sus padres ante la joven o ante el padre de la joven, porque ellos son los que hacen el negocio, y le dice, sabe, he estado conversando con su hija por un tiempo y me gustaría entrar un paso más serio con ella. Entonces el padre es el que conoce la situación y ellos tienen que hablarlo claramente, porque es un negocio, es un contrato matrimonial. Entonces tienen que ver los pros, los contras, si es viable, si no es viable. eh, eso es de buena fe. Yo entiendo que eso es de buena fe. Llamar tal vez a testigos como el ministro, unos diáconos, gente seria, espiritual, y decir, ¿saben qué? Con esta joven ella y yo tenemos pensado que eh, pudiéramos en algún futuro casarnos. No significa que ahí mismo entren en noviazgo, sino que pedir consejo. La escritura dice que debemos pedir consejo.
Y ahí los ancianos espirituales, los padres de la joven, los padres del joven, darán su consejo. Pero hay padres que por falta de enseñanza le aconsejan cualquier cosa a sus hijos o a sus hijas. Dale nomás, escríbele, llámalo, anda a verlo. Sé de caso que la madre ha llevado a un joven a la casa de una joven, lo ha llevado cuando el padre de la joven no está. Entonces, hermanita, la venimos a ver. Y bueno, aquí le traje al Luchito, al Juanito, y queríamos verla y no corresponde. ¿Por qué hacen eso esas damas? Porque no tienen la enseñanza y no le toman el peso a lo que están haciendo. Pudieran arruinar la vida de los jóvenes, pero no hay discernimiento de lo que se hace, lo que se dice. Dice, no a escondidas, es un voto sagrado. Los padres de ambos, la iglesia, etcétera, deben ser testigos de esto. Por eso no se debe apresurar a dar este paso. ¿Cuál paso? Entrar en noviazgo, hasta no tener la real seguridad de que es la voluntad de Dios. Primero, saber que es la voluntad de Dios. Un joven o una joven pudieran equivocarse, por más bien intencionados que sean. Los padres cristianos de ambos, los ministros, deberían velar para que se llegue a este paso y sea todo de buena fe. Como dijo Pablo, hágase todo decentemente y en orden. O sea, de buena fe a una ceremonia de compromiso. Y una vez hechos los votos, no podrán quebrantarlos. Es irreversible. Cuando el padre y la madre de ambos están presentes, porque consienten el voto. Pero la ley dice que si el padre de la joven no está cuando ella hace el voto y después se entera, él puede romper el voto. Y la joven es libre en su alma de ese voto. Eso lo dice la ley. Por eso digo que existe la posibilidad de que haya noviazgos previos antes del matrimonio, porque se pueden romper. Si rompen este voto, no pueden casarse con otra o con otro. Es así de delicado. Si yo me comprometo a casarme con uno y me caso y no me caso y me interesa en otro, la ley dice que debería quedarme solo, porque sería adulterio. Por eso es muy delicado, dice el hermano. No existe entonces intentonas, no existe con fulano salgo y ando, o con fulana, varios noviazgos, andar probando. No, en la palabra de Dios el noviazgo tiene la característica de compromiso. O sea, todo joven y toda joven que quiera entrar en noviazgo debe saber que noviazgo es un paso antes de casarse. No es ponerse de novio o a noviar por ahí sin tener intención de casarse. No, tiene que tener la clara intención de casarse. Por ende, cuando el joven se pone de novio o de novia, les van a hacer varias preguntas. ¿Y dónde van a vivir? ¿Y tú has conseguido trabajo? Y esas cosas que el hermano Branham preguntó en casamiento y divorcio, o perdón, escogiendo una novia. Ahí se lo preguntó un joven. Entonces vemos esta cita en Pregunta y Respuesta, Conducta, Orden y Doctrina, volumen 2, página 998 a la página 1000. Esta es la pregunta número 342, si la quieren anotar. Dice profeta, ustedes están casados cuando hacen votos el uno al otro, cuando prometen el uno al otro. Ustedes se aceptan el uno al otro. El juez de paz, en este caso en el registro civil, les da una licencia. Esos son términos legales para vivir juntos como esposo y esposa. Pero cuando usted le promete a esta muchacha y usted le promete a este hombre que usted vivirá fiel a él y usted lo tomará como su esposo, están casados en ese momento. Eso dice el profeta. Recuerden ustedes, creo que fue la semana pasada que expliqué eso. Claro, la pregunta anterior que leíamos. Dice, están casados en ese momento. Dice, expliqué eso la semana pasada. ¿Ven? Cuando usted le promete a ella, ¿ven? Aún en la antigua Biblia, si un hombre estaba desposado con una doncella, o sea, en noviazgo,
Y ustedes conocen las leyes sobre eso, pues era lo mismo que un adulterio si rompían el voto, ciertamente lo era. Cuando él prometía eso, era todo. Su palabra lo amarró. Dice, se hizo una pregunta el otro día, ¿es una anulación lo mismo que un divorcio? ¿Ven? Cuando usted me hace esas preguntas, amigo, usted no sabe lo que me hace a mí. Yo tengo muchos amigos sentados aquí que se han casado 2 o 3 veces. ¿Se dan cuenta ustedes que yo le estoy hablando a mi propio hijo Billy Paul? ¿Dispensaría yo a mi hijo Billy Paul? ¿O lo perdonaría por esto? O sea, voy a decirle a ustedes, esta es la ley, pero a mi hijo no. No, era un profeta, no podía comprometerse. Entonces él tenía muchos amigos que estaban casados 2 o 3 veces, e incluso Billy Paul, cuando era un joven, se arrancó de la casa, fue a otro estado y se casó, porque hay algunos estados, bueno, allá en Estados Unidos, cada estado tiene sus leyes estatales. Entonces hay ciertos estados donde permiten ciertas cosas y otros estados más radicales no. Y donde vivía el profeta, el estado de Indiana no permitía que un menor de edad se casara o contrajera matrimonio sin un permiso firmado por los padres. Pero había en otros estados donde se podían casar sin ese permiso, sin ese contrato. O sea, hay una, hay una palabra que usan allá que es la emancipación. Emancipar o emancipación es cuando una persona es autosustentable, por así decirlo, o es independiente. Yo soy menor de edad, pero trabajo, tengo un dinero ahorrado, tengo casa propia, entonces yo no necesito a mi papá, necesito la emancipación. Y un juez lo puede declarar emancipado o responsable para adoptar en algunos casos, para casarse, para tener licencia de conducir, para trabajar, para viajar, para varias cosas, para hacer negocio, entre otras cosas, y para casarse. En el caso de Billy Paul no tenía esto, no se había emancipado, era dependiente de su padre todavía, pero él que hizo, se escondió, se escapó y se fue a otro estado donde permitían casarse a menores de edad. Vamos a ver el caso, lo vamos a leer. Dice, Billy Paul se casó, dice, ¿perdonaría yo a Billy Paul? De ninguna manera. Billy Paul se casó con una muchachita y vino y dijo, papá, me voy a casar. Yo dije, oh, déjate de cosas. Y él va y le dice a su madre y su madre se rió de él. ¿Por qué? Porque se levantaba a las 2 de la tarde, Billy Paul, andaba puro lavando el auto. Eso lo dice el profeta en otros mensajes, en el mensaje que se llama Sonido Incierto. Lo reprendió por eso. Entonces, era, era un flojo. Y le dice, ah, papá, me voy a casar. Déjate de cosas, le dice el padre. Y va y le dice a la mamá, mamá, me voy a casar. Y la madre se rió de él porque, como decimos aquí en Chile, ¿con qué ropa? Era menor de edad, no trabajaba, no quería estudiar y un montón de cosas más. Y yo le dije, déjate de cosas. Y va y le dice a su madre y ella se rió de él. ¿Saben ustedes qué hizo? Huyó con la muchacha que todavía estaba en la escuela, eran menores los dos, y se casó. Y nosotros, ¿qué hicimos nosotros, los padres? Anulamos la boda. Porque como eran menores, se casaron en otro estado, pero ellos podían ir, aunque se podían casar sin el permiso de los padres, ese estado permitía que los mismos padres que no autorizaron el matrimonio podían anular el matrimonio de sus hijos siempre y cuando el matrimonio no se haya consumado, porque si se consuma el matrimonio ya no hay forma de disolverlo, porque matrimonio protege a la mujer, ¿se entiende? Entonces, está un asunto legal. El hermano Billy Paul se arrancó de la casa, tomó a la joven, un día en vez de ir a la escuela, tomaron un autobús, se fueron a otro estado y allá se casaron. Pero
se podía anular el matrimonio siempre y cuando no se haya consumado, o sea, él no se acostó con ella. No consumaron el acto matrimonial, él no se acostó con ella, no tuvieron relaciones sexuales. Entonces nosotros anulamos la boda. El padre de la muchacha y yo anulamos la boda. Pero sin embargo, él está casado. ¿Pero por qué? Si no se consumó el matrimonio, no hubo luna de miel, no hubo relación sexual, ¿por qué dice que están casados? Dice luego, él es mi hijo sentado aquí, escuchándome en estos momentos. Ahora eso es exactamente. Él vino a mí con la muchacha, con la cual ahora vive mi nuera Lois. Fíjese. Entonces el profeta está contando esta historia. Cuando Billy Paul estudiaba, él se arrancó con una joven, se fueron a otro estado y se casaron. Y antes de que se consumara el matrimonio, cuando los padres de los dos se dieron cuenta, fueron y anularon el matrimonio. Legalmente no está casado porque se anuló el matrimonio, porque se podía anular porque no había consumación del matrimonio. Entonces se podía anular todavía y lo anularon. Y ahora que pasaron los años, viene con la muchacha con la cual él vive ahora, con mi nuera, con Lois, y mi nietecito, dice. Y él dijo, papá, ¿me casarías ahora con Lois? Y el profeta, siendo el padre de Billy Paul, le dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya está casado. Bíblicamente, ya estaba casado por su palabra, porque él tomó a la joven y lo hizo de buena fe. Lo hizo de buena fe al final. ¿En qué sentido? La tomó y se la llevó al registro civil y tenía el papel que acreditaba que él era el esposo de ella y que iban a vivir juntos. O sea, él lo hizo de buena fe. Si lo que hizo mal fue el procedimiento de no avisarle a sus propios padres, o sea, él lo quiso hacer, pero ellos se rieron de él. Y los padres de la joven tampoco supieron que ese día se iban a casar, pero él tenía la libreta de matrimonio, tenía el certificado, todo, tenía todo firmado por el juez, solo que no consumó el matrimonio y ya bíblicamente está casado. Y Billy Paul estaba casado. Y por eso el profeta dijo, de ninguna manera te puedo casar con Lois, aunque ahora ella es la que vive contigo, es mi nuera, tienen un bebé, pero tú ya te casaste, tú ya firmaste un documento, aunque ellos lo habían anulado legalmente y estaba anulado, ese matrimonio nunca funcionó como un matrimonio, en ningún sentido. Pero por haber dado su palabra y firmado el documento, y lo hizo de buena fe porque lo hizo ante la corte, en ese sentido lo hizo de buena fe, no al 100% porque no estaban los padres ni de él ni de ella, pero el Estado lo permitía. Entonces era de buena fe. Y ahora viene el profeta y dice, de ninguna manera te puedo casar. Ese es mi propio hijo. ¿Ustedes piensan que eso no me parte hasta la médula? O sea, que eso no me hace pedazo ver que él quiere casarse y no puede porque está casado con otra. Yo lo cargué en mis brazos e hice todo lo que podía hacer. He sido padre y madre para él. Recuerden que cuando tenía un año o dos, Billy Paul, la madre de él murió, creo que un año o dos, y tenía una hermanita de 6 meses y al otro día murió la hermanita también y el profeta se quedó con Billy Paul de un año y él tenía que ser padre y madre para él y fue viudo el profeta 6 años creo y después se volvió a casar recién, cuando Billy Paul tenía unos 7 años. Dice, ¿ustedes piensan que eso no me parte la médula, el alma? Cuando yo lo cargué en mis brazos e hice todo lo que podía hacer, he sido para él padre y madre. ¿Piensan que eso no me mata el decir eso? Pero es la verdad. Pero yo les digo que es errado, porque tengo que hacerlo. Yo estoy obligado con la palabra. Yo sería un hipócrita si yo me parara aquí porque mi propio hijo aquí sentado, que le dio la promesa a una muchacha, la promesa, en este caso firmaron y todo, y yo dije, si ni siquiera se celebró nunca la ceremonia para él, no importa. Si él vivió alguna vez con la mujer o durmió con ella, la muchacha o lo que fuera, cuando él hizo ese voto, no importa si nunca se hizo una ceremonia en la iglesia,
No importa si se acostó o no se acostó con ella. Dice, cuando él dio su palabra, hizo el voto, está casado. Billy Paul o no Billy Paul, o sea quien sea, eso es exactamente la verdad. Él está casado cuando hizo esa promesa. Si soy yo, si soy yo, es lo mismo. Tenemos que ser rectos. Y si no puedo ser recto con mi hijo, no puedo ser recto con ustedes. Entonces el profeta dice, nadie está por encima de la ley bíblica. Si soy yo, o si es Billy Paul, o si es el pastor, o si es para todos la misma ley, dice. Eso está diciendo aquí. Entonces, primera cosa que vimos, el noviazgo es un compromiso o un desposorio. Eso es lo que hemos visto el día de hoy, que el noviazgo es un voto o un paso antes del matrimonio. Ahora hay un segundo paso aquí, un segundo punto. Déjeme ver qué tan largo es para ver si lo abordamos completo. Estamos en la página 5. Sí, estamos en la página 5 o perdón, la 6. Sí, vamos a abordar el segundo punto. El segundo punto es escogiendo una novia. El hermano Branham habló, como dijimos al principio, un mensaje titulado Escogiendo una novia. Y ahora ahí el profeta da algunos consejos. Dice la escritura en Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que encuentra una esposa ha encontrado una cosa buena y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. O sea, el bien de Dios. Porque la cosa más grande que Dios le dio a un hombre, dijo el hermano Branham, después de la salvación, es una buena esposa. Entonces dice, búsqueda, esto es lo que hablan escogiendo una novia el profeta. Buscar una novia en oración, esperando y escogiendo. Esas cuatro cosas habla. Entonces dice, siendo que es un solo noviazgo para un solo casamiento, llegado el tiempo de la vida para los jóvenes, es necesario o menester que hagan la mejor elección. Si voy a escoger una novia, tengo que escoger la mejor, y la mejor no siempre es la más bonita o la que tiene más estudio o la de mejor economía. El profeta nos habla en ese mensaje que es lo mejor. Y lo mejor es que tenga carácter de Cristo, que sea una mujer piadosa, sin apresurarse. Debe ser la mejor elección, sin apresurarse. Nada nos apura, pero tampoco se relajen mucho porque hay algunos que tienen 50 años y todavía no se casan. Dice, con mucha oración, dice el profeta. Entonces, hagan la mejor elección sin apresurarse, mientras esperan, mientras buscan, mientras esperan en Dios, oren. Esperen en el Señor, pues la compañera o compañero que elijan debe ser para toda la vida. Hay en la elección varias cosas que debemos considerar. Primero, la oración. Eh, Sonido incierto. En ese mensaje predicado en Milton, el profeta dice el 15 de marzo del 61, existe un libro que se llama El matrimonio. Esta cita está en ese libro en la página 61, pero está en el mensaje Sonido incierto. Dice, un hombre en estos días casándose, ustedes saben, jovencitos, es mejor que oren por un buen lapso de tiempo. Pídenle a Dios que les dé una compañera. Ustedes, jovencitas, de la misma manera, porque es tan incierto, es incierto. Hoy día ven ustedes a un joven que va a la iglesia y es un buen cristiano y es incierto. El profeta dice que todo llega a ser incierto. Entonces ahora un creyente y mañana qué. Ahora cree en la palabra y mañana es un borracho, un mundano. Tenemos que vigilar con oración. Segunda cita, una trompeta da un sonido incierto, predicado en Phoenix, Arizona, el 14 de enero del 63. El profeta dice, y cualquier mujer que se va a casar con un hombre, y si ella no está segura de ese hombre, es mejor que ella lo deje en paz, o sea, que ni siquiera considere casarse. Si hay algo que le causa incertidumbre, no se case. Olvídese de ese joven, apague, cancele la llamada, bloqueelo. Es mejor que ni siquiera lo intente. Dice, y cualquier hombre que se va a casar con una mujer y no está seguro,
mejor es que usted la deje en paz. Es mejor que usted ore concienzudamente, o sea, consciente, sabiendo lo que estás haciendo, sobre ello hasta que Dios le dé la respuesta. Y entonces, después de orar con conciencia, entonces lo que Dios une, ningún hombre lo separe. Pero si yo estoy pensando, me voy a casar con ella y si en un año nos separamos y si esto no funciona, mejor siga orando y no intente nada, no entre en noviazgo, siga orando. Eso está diciendo el profeta. Pero cuando se ponen a orar y Dios responde y da una certeza en el corazón, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, cásese. Pero nosotros primero debemos orar concienzudamente sobre eso, o sea, con conciencia. Primer punto entonces, la oración. Segundo punto, la elección. Dice profeta escogiendo una novia, página 5. Ese mensaje no tiene párrafo, así que es simplemente en la página 5. Dice, es un derecho que Dios le da al hombre y a la mujer una vez en la vida. No debería malgastarse esta posibilidad única por apresurarse. Entonces, si yo me apresuro, pudiera malgastar mi única oportunidad que tengo en la vida. La única oportunidad. Porque uno se casa una vez y hasta que la muerte los separe. Si es la única oportunidad, la vamos a despreciar, la vamos a farrear, me voy a farrear la única oportunidad. Debo tomarlo entonces. El profeta dice, hay que orar mucho y pensar seriamente en esto antes de escoger. Hay otra opción, dice en el mismo mensaje más adelante, en la vida que tenemos. Es la compañera de vida, la compañera para la vida, un joven o una señorita entrando a la vida, le ha sido dado el derecho de escoger. Dios les dio el derecho al hombre y a la mujer de escoger. Ahora mire lo que dice. El joven, el varón, escoge. Es el derecho del varón. Él elige. A ver, tú, voy a entrar en una amistad contigo porque yo siento que tú eres. O Dios me dice que tú cumples los requisitos que estoy buscando en mi corazón. Entonces, el joven escoge y el profeta dice, y la señorita tiene el derecho de aceptar o rechazar. Entonces, no, las jóvenes, hoy día vemos que las mujeres andan buscando y escogiendo. No es el deber de la mujer buscar ni escoger. Ella debe esperar que el que a ella le gusta toque la puerta. Si no, debe seguir orando. Y si alguien toca la puerta y no es el que ella le gusta o Dios le mostró que es su novio, su esposo, tiene el derecho de abrir la puerta o cerrar la puerta, por así decirlo. No sé si logro hacerme entender en eso. Entonces el joven es el que busca y escoge, pero la señorita tiene el derecho de, si el joven le dice yo te escojo a ti, ella puede decirle sí o no. Esa es la forma de escoger de ella. Porque cuando la mujer pecó en el principio, se puso en una condición diferente al hombre. Ella y él eran iguales en el principio, pero por cuanto ella pecó, ya no está en igualdad de condiciones con el hombre, bíblicamente hablando. Entonces el profeta viene aquí y nos dice, el joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o rechazar, pero aún es una opción para ambas partes, porque la mujer tiene la opción de decir sí o no, el hombre de buscar. Dice, tanto el hombre como la mujer tienen derecho de escoger. Dice luego el hermano Ángel, es un derecho elegir que tiene todo joven, nadie se lo debe quitar, pero deben usarlo bien. Ese es el consejo, úsenlo bien el derecho. Dice luego, página 7, escogiendo una novia. Ahora es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, un hombre, porque los votos son hasta que la muerte los separe. Esto lo dijo en el 65, casi al final de su ministerio, en escogiendo una novia.
¿Por qué digo eso? Porque los sellos ya estaban abiertos y todo eso. El profeta dice, es hasta que la muerte los separe. Así es como lo debemos mantener, algo serio. Y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. Y yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, o sea, sano en su mente, que esté planeando para el futuro, que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado, tenga cuidado de lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo un esposo o aceptando la opción de un esposo. ¿Ve que hace la diferencia, profeta? Los jóvenes buscan o el joven busca, la mujer acepta o rechaza. Debe tener mucho cuidado la joven también en lo que está haciendo, especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Una nota que pone aquí el hermano, Jacob tuvo 7 años que pensar y orar respecto a Raquel, y estos 7 años le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces, eh, si, si usted llega al punto en que esta etapa de la vida se manifiesta en su camino, lo mejor que puede hacer es orar y esperar. Porque si usted ama a alguien, lo va a esperar. Porque hay distintas clases de amor en la Biblia y nosotros estamos sujetos a eso también. Entonces, él oró y pasó pronto para él el tiempo porque la amaba. Eso dice la versión popular, Génesis 29:20. Escogiendo una novia, en la página 17 ahora, hemos leído la página 5, la página 7 y ahora la página 17. Dice, ¿cuántas mujeres hoy e igualmente hombres pueden apartar de Dios a una buena mujer o un buen hombre? O sea, si mi pareja con la que me voy a comprometer en noviazgo no es creyente, nacida de nuevo, ¿me pudiera ella alejar de Dios? Sí. He visto en estos días, he estado en velorio, he estado viendo muchos hermanos y jóvenes que los vi antes de casarse, buenos creyentes, y ahora los veo, fueron a la iglesia a despedir al ministro, algunos al cementerio, y los veo y no se están congregando en ninguna parte, no están yendo a ninguna iglesia, y no están viviendo una vida como un creyente, habiendo sido formados en un hogar cristiano. ¿Y por qué pasa eso? Porque escogieron a una mujer que no era espiritual o a un hombre que no era espiritual y se adelantaron, pudiéramos decir. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? Los alejó de la palabra, los alejó de Dios y están contentos como mundanos, pero esto es trágico y es por qué sucede esto por falta de la enseñanza. Dice el profeta, ¿cuántas mujeres hoy e igualmente hombres pueden apartar de Dios a una buena mujer o un buen hombre? Le conviene orar mucho antes de casarse con ese joven, no importa cuán bella sea con ese joven. Lo mismo es para el hombre, no importa cuán bella o cuán atractivo parezca el otro, si no es un hijo de Dios, un creyente que se para por la palabra, que la vive, que ha nacido de nuevo, no haga ningún trato con esa persona. Eh, Me acuerdo de una cita que está en el mensaje Paradoja y ahí habla de un joven que era hijo de un padre alemán o una madre alemana y el padre era irlandés y su carácter era muy seco. Entonces él entró en compañerismo, noviazgo y después no se quiso casar, algo pasó y los alemanes, ustedes saben, son serios y son radicales. Entonces no dan muchas explicaciones, entonces simplemente anuló el noviazgo y los padres, el profeta fue a ver el caso y los padres dijeron, ¿qué pasó? Somos creyentes, vamos a la iglesia y ¿qué pasó? El profeta le dijo al joven y le aconsejó, acerca de casarte, ni siquiera lo intentes hasta que seas nacido de nuevo, porque si te casas sin el nuevo nacimiento, tú le harás la vida a ella un infierno sobre la tierra. Ese fue el consejo del profeta. Y eso es lo que pasa cuando eligen mal. Si así como Adán no tuvo que escoger, porque Adán no escogió, Dios le dio la esposa,
sino que Dios le presentó a la compañera. El mismo Dios puede hacer lo mismo por los jóvenes. Dios puede mover todas las circunstancias y hacer que llegue la persona correcta en el momento correcto. Los judíos dicen, lo que está predestinado para ti, nadie te lo puede quitar. La búsqueda, dice el hermano, de compañera o compañero debe hacerse de rodillas, orando a Dios. Dios no puede fallar. Como dice una hermosa alabanza llamada La búsqueda, la doncella, parafraseando el Cantar de los Cantares, en mis sueños la busqué, no la encontré. Salí a caminar por la ciudad, de rodillas en mi oración. La buscaré, a quien mi alma debe amar. El coro dice, hazme saber, oh mi Señor, a quien mi alma debe amar. Hazme saber, Cristo Jesús, con quien mi vida compartir. Soñé que podía ser una doncella de Jerusalén, la más hermosa entre 10.000. Entre todas la buscaré, la encontraré, a quien mi alma debe amar. Hazme saber, oh mi Señor, a quien mi alma debe amar. Hazme saber, Cristo Jesús, con quien mi vida compartir. Eso está en la alabanza número 608, la letra A, en el cuerpo A de la carpeta de alabanza del tabernáculo Monte de Sión de Ugarteche. Monte de Sión es Ugarteche. Dice el hermano en su apunte, la búsqueda, la oración y la elección están estrechamente relacionadas. Dios tiene la respuesta. Dijo Abraham a Eliezer respecto de cómo conseguir esposa para Isaac, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomará para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Entonces, aquí podemos ver que Dios está interesado en los matrimonios, en los noviazgos. Y de tal manera que Dios, como, como Isaac oró a Dios, o Abraham quise decir, oró a Dios por una esposa para Isaac su hijo, y envió a Eliezer a buscarla, entonces dice, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tú tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Génesis 24:40. Entonces Dios está interesado. Dicen los judíos que es más fácil para Dios eh, abrir el mar rojo que unir dos corazones. Eso dicen los sabios de Israel. Es más fácil para Dios abrir el mar rojo que unir dos corazones. Por eso tiene que ser Dios la escena. Casamiento y divorcio, página 42, la antigua traducción, el párrafo 285 de Grabación en la Voz de Dios, dice, cuando usted tiene la revelación directa de Dios, que esa es su esposa, y luego ella igual, o sea, ella también tiene una revelación de que usted es su esposo, entonces ella es suya para toda la vida. Fin de la cita. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacerlo. Es más fácil para él abrir el mar rojo que unir dos corazones. Ahora, esto se presta, esta cita la toman algunos para decir, ¿sabe qué, hermanita? Dios me mostró en un sueño que usted y yo nos casábamos, así que ahora besémonos o abracémonos. Entonces, eh, pero aquí dice el profeta, los dos deben tener la misma revelación. Y si una revelación, la revelación nos lleva a, a un estado de conciencia y santidad. Entonces el último, bueno, ahí aquí empieza la parte buena del apunte, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a leer este último apunte del hermano. Hay que tener en cuenta eh, que en esta sazón de búsqueda, en este espacio de tiempo que uno empieza a buscar, a orar, a esperar y elegir, van a presentársele al joven varias alternativas aquí. Y Satanás y la carne, los deseos de los ojos, el mundo, pueden jugar a los jóvenes una mala pasada. En un tiempo donde se ha despertado las pasiones juveniles, como vimos en Acuérdate, limpia y huye, es fácil confundir sentimientos y enamorarse. Rápidamente, ante las primeras opciones existe el amor genuino,
y verdadero, pero también existen los deseos y pasiones de acuerdo a Gálatas 5:24. Y aquí el hermano comienza a hacer una exposición de amores, como hay en la escritura, amor a primera vista. No sé si ustedes han oído de eso alguna vez. En la Biblia habla del amor a primera vista, el profeta también. De las pasiones momentáneas también habla la escritura. De el falso enamoramiento, y también habla la escritura y el profeta del amor verdadero. Entonces, hay pasiones momentáneas, hay falso enamoramiento, eh, el famoso amor a primera vista. Yo la vi y me enamoré. Yo cuando la vi a usted quedé, pero enamorado. Bueno, hay Biblia para eso y la Biblia habla de eso y es un falso enamoramiento, es un tipo de pasión. El amor a primera vista es un tipo de pasión y si leemos la historia de Samson, nos damos cuenta que a Samson le pasó que tuvo amor a primera vista y él lo declara. Entonces está el amor a primera vista, es una pasión, las pasiones momentáneas, Jueces 16 del 1 al 3, Samson también le pasó, el falso enamoramiento en Jueces 16 del 4 al 21, a Samson también le pasó, y tenemos también que el falso enamoramiento, el punto número 4, se convierte en odio. La hija de David, uno de los hijos de David, se enamoró de su hermana y, y la engañó y abusó de ella. Y después que la abusó y se acostó con ella, él tenía que casarse con ella. Pero como ya la había tenido, la escritura dice que después de tenerla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que sentía al principio. Porque uno persigue cosas hasta que las consigue. Entonces, ya lo conseguí, ahora, pues, ¿para qué esforzarme? Entonces, pero tenemos el quinto punto que es el amor verdadero y duradero, que en la próxima reunión nos vamos a detener en, en estos 5 puntos, en las pasiones, el amor a primera vista, el falso enamoramiento, la pasión momentánea, el amor el falso enamoramiento llegando a ser un odio, y también veremos el punto, el verdadero amor. Y la escritura dice en Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Bueno, Dios les bendiga, creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Llevamos 1 hora y 47, es bastante, así que no es nuestra costumbre, generalmente lo hacemos de 1 hora, pero esta vez no, nos extendimos un poco más por los días que no nos vimos. Así que Dios les bendiga. Si hay preguntas, anótenlas. Si hay algo que no quedó claro al 100% o que le hace surgir alguna duda, anótenlo y lo podemos revisar. No es necesario leer la pregunta aquí con el nombre para que no se compliquen. Solo anótenla y me la entregan el domingo o en la semana, y el próximo jueves estaremos respondiendo estas inquietudes. Dios les bendiga, saludos a sus padres, coméntenle de esta reunión que estamos tocando este tema. Creo que alguien levantó la mano, déjenme ver. Dios les bendiga, dice la hermana Florencia. Dios les bendiga, la extrañamos, estamos orando por usted. Y a Dios le bendiga, hermana Abigail, hermana Esther, hermana Noemí, y son todos los que estuvieron hoy. Un gran shalom. Dios les bendiga. Que le bendiga, hermano. Que le bendiga. Shalom. Pórtense bien. Ya.